Hemos podido experimentar cuántas dificultades hay, cómo van apareciendo dificultades en la vida de las familias, ¿verdad? En unos casos es problemas de vivienda, en otros casos es problemas de salud, en otros casos es problema de algunas cosas que han surgido que nos han dificultado el caminar. De cualquier modo, todas esas cosas que van llegando a nuestra vida y que son diferentes en cada persona, en cada circunstancia, a veces diríamos, bueno, pues si se resuelve esto que ahora tanto me agobia, esto que tanto me duele, posiblemente mi vida cambie. Bueno, a veces se resuelve ese problema y llega otro. Y dices, Dios mío, ¿cuándo va a acabar esto, verdad? ¿No os ha pasado? Y dices, bueno, es que la vida es un camino, es un hacer camino, es caminar y caminar con Cristo, ¿verdad? A veces te sientes tan limitado y ves que en muchas ocasiones, ¿no? Cada persona está viviendo un proceso. Hoy vamos a hablar de un proceso que se da en cada vida. Y algo que deberíamos de pensar es que eso mismo, que esas preocupaciones, esas dificultades que tenemos en nuestra vida, son comunes a todos los que estamos caminando como pueblo de Dios y siguiendo a Cristo. Unos de un tipo y otros de otra, pero las dificultades las tenemos todos. Pero lo que vamos a ver hoy es, yo lo he titulado cortado o podado. Y vamos a ver cómo en este capítulo 15 el Señor Jesús habla de esas dos posibilidades, o la persona es cortada o la persona es podada. Y ahora si yo te pregunto, ¿tú qué quieres ser? ¿Cortado o podado? ¿Podado? Pues está siendo podado. Todos estamos siendo podados. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quiere de nosotros es que llevemos más fruto. ¿Tienes algún mérito? Yo no tengo ninguno. Él fue el que me llamó, Él fue el que me unió y Él es el que me sostiene en la fe, ¿verdad? Ahora vamos a leer los primeros versículos de este capítulo 15, primeros 8 versículos, no podemos avanzar más, del capítulo 15 del Evangelio de Juan. Dice lo siguiente, yo soy la vid verdadera, está hablando el Señor Jesús. Mi Padre es el labrador. Él corta o quita de mí toda rama que no produce fruto y poda o limpia las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Vosotros ya habéis sido podados, habéis sido limpiados y purificados por el mensaje que os di. Permaneced en mí, y yo permaneceré en vosotros. Qué hermosa promesa, ¿eh? Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y vosotros tampoco podéis ser fructíferos a menos que permanezcáis en mí. Por lo tanto, si permanecemos en Él, el fruto se verá en nuestra vida. ¿Podemos creer esa promesa del Señor? ¿Cuál es la condición? Permanecer en Él, ¿no? Ciertamente, versículo 5, ciertamente yo soy la vid, vosotros sois las ramas, los pámpanos, los sarmientos, depende en qué sitio se le llama de una manera o de otra, ¿verdad? Aquí en Navarra se llama sarmientos. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Pedid lo que queráis y os será concedido. Verso 8. Cuando producís mucho fruto, demostráis que sois mis verdaderos discípulos, y eso le da mucha gloria a mi Padre. ¿Qué diferencia hay entre cortar un sarmiento? ¿Qué diferencia hay entre cortar una rama o podar una rama?
Yo no soy de campo, no soy labrador, pero a veces hablo con personas que entienden y me comentan o me han comentado que la poda tiene un propósito, que es quitar del árbol, es quitar de la vid en este caso, es quitar unas cosas que se llaman chupones. ¿Qué son los chupones? Los chupones son ramitas pequeñas o yemitas que no van a dar fruto jamás, no van a dar fruto, pero sí hacen una cosa que perjudica a las ramas que van a dar fruto, que es chupar la savia, para que no llegue, la savia no llegue a las ramas que van a tener fruto, es decir, el racimo de uvas pues sea más pequeño porque no le llega suficiente savia. Entonces, cuando se poda, el propósito es quitar esos chupones para que la savia llegue a las ramas que sí están dando fruto y tengan más fruto. Y eso es lo que el Señor Jesús les dice a quienes aquí lo están escuchando. Vamos viendo el paralelismo, la ilustración que usa el Señor. Ahora podemos decir, bueno, ¿y qué cosas va a quitar el Señor de mi vida? ¿No? Si yo ya estoy pegado a Él, ya estoy siguiéndolo, pues yo creo que el Señor sigue trabajando en nuestra vida y sigue limpiándola para que realmente llevemos más fruto y nuestro Padre reciba más gloria, más gloria. El domingo pasado hablábamos de que se puede ver a Cristo en tu vida. ¿En qué? Pues en tu estilo de vida, ¿cómo vives? Y ahora lo que dice el Señor Jesús, bueno, pues ese estilo de vida tiene que dar fruto, pero fruto en abundancia. Ahora, la vid, la iglesia, es el lugar que Jesús dispuso ¿para qué? Para crecer, madurar y fructificar. Él fundó una iglesia, dijo, el Hades no va a prevalecer sobre mi iglesia, yo edificaré mi iglesia. El Señor habla constantemente de una iglesia gloriosa, porque hay una iglesia gloriosa y luego hay congregaciones. Congregaciones hay muchas, ¿verdad? Pero el cuerpo de Cristo es uno. Hay un Señor, hay una iglesia, hay un espíritu. Y dices, bueno, ¿sabes cuál es tu función dentro de la congregación donde estás? Esa sería una buena pregunta, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago en esta congregación, no? ¿Por qué estoy aquí? ¿Me ha puesto el Señor aquí? Tengo que saber cuál es mi función. Tengo que aprender a desarrollarla. Y lógicamente tengo que desarrollarla unido a otros pámpanos y a otros sarmientos que, por cierto, si os paráis delante de una vid y miráis los sarmientos, decidme si encontráis dos iguales. Ninguno de vosotros sois iguales. Pero todos tenéis un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo espíritu y un mismo Padre. Bendito sea el Señor, aun siendo diferentes. Por eso cuando hablamos de unidad dentro de la iglesia, no hablamos de uniformidad. La uniformidad es lo que se produce cuando todos somos iguales, todos vamos igualmente vestidos, todos pensamos igual, todos hablamos igual. Incluso hay veces que hay un líder que es muy carismático y que va insuflando su forma de actuar y todos actúan igual. Eso es uniformidad. La unidad es otra cosa. La unidad es que todos estamos siendo regidos por un mismo Señor, estamos recibiendo la savia de ese Señor y estamos recibiendo del Espíritu la facultad, los dones, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cómo sabré yo cuál es mi función dentro de la congregación donde Dios me ha puesto? Pues mira, te voy a decir, para eso vas a necesitar madurez espiritual. La madurez espiritual es algo que se obtiene permaneciendo. Permaneced en mí. ¿Verdad? ¿Estáis quedando muy serios? No os pongáis serios, que no pasa nada. Que está en vuestra mano permanecer. Permaneced en mí. Y yo permaneceré en vosotros. Ahora bien, esa espiritualidad, esa madurez espiritual es clave. Es clave para conocer qué tengo que hacer yo en la iglesia y cómo tengo que hacerlo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo?
¿Para qué he sido llamado? ¿Para qué he sido facultado? ¿Para qué he recibido los dones? ¿Cómo tengo que desarrollarlos? ¿Cómo tengo que vivirlos? ¿Cómo tengo que servir? Y junto con otros sarmientos, ramas, que no son para nada iguales a mí. La madurez espiritual no siempre está relacionada con los años que se llevan en la congregación. ¿A qué no? Hay personas que llevan mucho tiempo en una congregación, todavía no saben relacionarse con el resto de los sarmientos. La madurez espiritual se adquiere siendo y permaneciendo. ¿Cómo? Pues permaneciendo fieles a Cristo, fieles a su palabra en el lugar que el Señor nos ha puesto. Pero bueno, cuando se trata de la viña del Señor de la Iglesia, que está puesta también para dar fruto y para dar un fruto que dé mucha gloria al Padre, el Señor ha dispuesto todo lo necesario para que no falte de nada. Y donde no llego yo, llega mi hermana, y donde no llega mi hermana, llega mi hermano, y donde no llega mi hermano, llega mi otra hermana, y si no llega el otro. Y todos estamos puestos con un propósito. ¿Para qué? Para que glorifiquemos a nuestro Padre. Él es la vid. Nosotros solo somos ramas. Fuimos creados para gozarnos, fuimos creados para darle fruto a nuestro Padre, al Creador, fuimos creados para disfrutar de la tierra, fuimos creados para disfrutar de la vida y sin embargo estamos viviendo en un mundo que da pena. Es insufrible. ¿Os dais cuenta? El maltrato general, la violencia, la separación de los corazones de las personas, la separación de los padres hacia los hijos hacia los padres. ¿Os dais cuenta de lo que estamos viviendo? La falta de amor, la falta de respeto. El ser humano no está creado para vivir en este tipo de entorno. Está creado para vivir en un entorno favorable. Y la iglesia debe ser una representación de ese mundo que Dios desea. Debe ser, en definitiva, la expresión del reino de los cielos. ¿Pero por qué? Porque Cristo está gobernando en los corazones de quienes forman parte de la iglesia. Es decir, en el mundo encontramos aflicción. No estamos hechos para vivir en esa aflicción, estamos hechos para gozarnos, para administrar lo que Dios nos ha dado, lo que ha puesto en nuestras manos. Pero se está malogrando. Ahora, la iglesia de Cristo debería ser una representación del reino de los cielos en esta tierra. Y evangelizar, hablar del reino de los cielos, es acercar el reino de los cielos a este mundo perdido. Y no podemos perder de vista que la iglesia está creada para darle gloria a Dios. Vamos a ir al capítulo 4 de Efesios y vamos a ir desde el versículo 1 leyendo poco a poco. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Efesios: por lo tanto yo, prisionero por servir al Señor, os suplico, os ruego, que os comportéis, que llevéis una vida digna, apropiada del llamado que habéis recibido de Dios, porque en verdad habéis sido llamados fuera de ese mundo. ¿Has sentido el llamado del Señor ya? Porque vivir fuera de ese mundo, vivir de manera diferente, llevar una vida digna, como dice el apóstol Pablo aquí, es vivir una vida santa. Y ha puesto una iglesia para que la desarrolles, para que la vivas. Pero primero tienes que recordar algo, y es que tienes un llamado. El primer llamado que tienes es a vivir de forma digna. Llamado a unirte a Cristo para vivir una vida digna, siguiendo los patrones del Evangelio, siguiendo los patrones que luego nos va a dar. Dios, déjame que te diga algo, que es muy importante que lo entiendas si no lo has entendido ya, que yo pienso que sí. Dios no quiere mejorar tu vida. Dios quiere transformarla, Dios quiere darte una nueva vida. Si alguien está en Cristo, ¿y de qué está hablando la vid y el pámpano? De estar en Cristo. Si estáis en mí, permaneced en mí. Dice, si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Poema. ¿Qué es poema?
Poema es una creación artística, es una obra de arte. Bendito sea el Señor. Eres una poema, eres una obra de arte de Dios, eres una hechura suya. Dios no quiere reformar tu vida, Dios no quiere mejorar tu vida, Dios quiere darte una nueva vida. Cuando el Señor llama, te está llamando a que le des tu corazón, porque Él quiere quitar tu corazón de piedra y darte un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que se una a todos sus propósitos. Y si no tenemos ese nuevo corazón, es imposible hacer la vida que Él espera que hagamos. Dios no quiere reformar tu vida. Hay personas que se la pasan en la iglesia pensando que van a reformar su vida. No es eso. Es unirse a Cristo para tener una nueva vida. Y lo dice la palabra. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Y aquí son todas hechas nuevas. ¿Qué tiene que ver esto con una reforma religiosa? ¿Qué tiene que ver esto con que voy quitando de aquí y de allá? Mira, si yo voy quitando los chupones que me van saliendo de aquí y de allá en mi caminar diario, que no soy yo quien tiene que quitarlos, que es el labrador, que es mi padre el que tiene que quitarlos, pero si yo trato de quitármelos, voy a acabar desesperado. Y no solamente voy a acabar yo desesperado, sino que voy a desesperar a los que tengo cerca. Dice Jesús, el que permanece en mí, yo permanezco en él. Ahora, el que no permanece en mí es cortado y echado fuera. ¿Cómo vas a vivir una vida digna? Como dice el apóstol, que os comportéis, que llevéis una vida digna, apropiada del llamamiento a ser santos. ¿Cómo vamos a llevar esa vida digna? ¿A base de reformitas que yo voy haciendo, mejoras que voy haciendo en mi vida? Antes mentía mucho, ahora miento menos. Antes ejercía violencia, ahora ya no ejerzo tanta violencia, ahora solo verbal. Ahora solo verbal. Dice así, y continúa el verso 2 del capítulo 4 de Efesios, sed siempre humildes y amables. Qué sencillo, ¿verdad? Ser humilde, ser amable. Sed pacientes unos con otros y toleraos, soportaos las faltas por amor. Haced todo lo posible, esforzaos por procurar manteneros unidos en el espíritu y enlazados mediante el vínculo de la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Bueno, si lo primero que teníamos que recordar es que hemos sido llamados a vivir una nueva vida unidos a Cristo, lo segundo es que tenemos que recordar las características de esta vida. ¿Y cómo dice el apóstol qué es esta vida? Pues en primer lugar, debemos vivir esta vida de forma humilde. Humildes, no querer ser el centro de atención, no sentirnos indispensables. Si no lo hago yo, nadie lo va a hacer. ¿A qué nos llama el Señor? A ser mansos y humildes, pero también a ser amables, que no es hacer todo lo que los demás nos dicen, sino ser amable, aunque piensen diferente, pacientes, confiando, y esto es muy importante, confiando en que el Señor puede transformar a ese hermano, a esa hermana joven, como me ha transformado a mí. ¿Eres una persona madura? ¿Has alcanzado madurez espiritual? Pues mira, hay una manera de demostrarlo muy sencilla. Es que has entendido que los que todavía no han alcanzado tu madurez están en proceso. Y por eso soy paciente con quienes todavía no están en esa madurez. Por lo tanto, lo segundo es recordar las características de una vida digna. Y una vida digna es una vida humilde, es una vida mansa, es una vida amable. ¿Qué puedes hacer para estar en el mismo espíritu y en paz sin caer en la permisividad y el libertinaje? Claro, porque ser amable no es hacer todo lo que nos dicen, y ser amable pues tampoco es permitir que se haga lo que cada cual le dé la gana, ¿verdad?
¿Qué puedo hacer? Pues recordar que Dios está trabajando en cada hijo, en cada hija, igual que ha trabajado en tu vida. Por eso los puedes soportar. Si no, anda, que si nos da a nosotros el labrador la tijera. No quedaban dos. Bueno, yo y mi amiguete, que me dice a todo que sí. Y ayudar a quienes comienzan. Pues claro, ¿qué puedes hacer? Pues respetar, ser amable, ayudar a quienes están empezando, intentar tener ese discipulado. La unidad, ya he dicho que no debe confundirse con la uniformidad, todos somos diferentes. Pero eso sí, estamos en una misma vid. ¿Amén? O sea, que ese que tengo al lado que no se parece en nada a mí, también está en la misma vid. Sí. ¿También está siendo podado? Seguro, seguro. ¿Pero tú eres el podador? No, es el Padre. ¿Él lo va a hacer pasar por circunstancias difíciles? Sí. ¿Por qué? Porque quiere podarlo, quiere que lleve fruto. Hay un solo Señor, dice el apóstol en el verso 5. Hay un solo Señor, hay una sola fe, hay un solo bautismo, hay un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, en todos y vive en medio de todos. Un mismo Padre que nos puso a todos en Cristo. No es difícil vivir una vida digna con quienes están siendo podados. Cuando tú oyes que una persona está siendo podada, está siendo tratada por el Señor, está en ese proceso, no te va a resultar difícil tener comunión con Él. Pues vas a decir, pues si me pasa a mí lo mismo. ¿A que sí? ¡Wow! O sea, que estás pasando por esa dificultad, claro. Pues yo tengo otra también y te puedes unir y te puedes poner a orar con ella y decirle, bueno, déjame que ore por ti, si quieres, pero por favor ora también por mí, ¿no? Verso 7. No obstante, Él nos ha dado, y bueno, aquí entramos en un tema muy, muy bonito. Dice, no obstante, Él, el Señor, nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por eso dicen las Escrituras, cuando ascendió a las alturas, se llevó a la multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. ¿A quién dio los dones el Espíritu Santo? A su pueblo. ¿Quién es parte de su pueblo? Vosotros. O sea que todos tenéis dones. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Fijaros que dice ascendió, subió. Sin duda, eso significa que Cristo también descendió hasta el mundo inferior, a las partes más bajas de la tierra, y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. La multiforme gracia de Dios está disponible solamente de una manera, mediante Cristo Jesús. La savia de la vid, ¿a través de qué llega a los pámpanos? A través de la unión de los pámpanos a Él. Y los recursos del cielo pues actúan en cualquier persona que está unida a Cristo y que desea servirle. La medida es la que necesitas. Dios te va a dar la medida de Cristo, la que tú necesitas. Y esto es apasionante, ¿verdad? ¿Qué chupones podemos detectar en nuestra vida? Chupones o cosas que haya que podar en nuestra vida. ¿Qué cosas quita el Señor de nuestra vida, verdad? Y que no dejan que llegue toda la savia que necesitamos para dar fruto. Pues mira, yo he cogido unas cuantas que aparecen luego en el versículo 31 de este mismo capítulo. Dice, quítense de vosotros todo tipo de orgullo. Aquí no hay nadie orgulloso. El orgullo no está con nosotros, ¿no? Pues a veces se manifiesta el orgullo de formas muy sutiles, de la forma que menos esperamos. Y el Señor tiene que quitar de nosotros el orgullo. ¿Y cómo quita el orgullo? Dice la palabra en el proverbio que dice, delante del quebrantamiento va el orgullo. Fijaros bien en los versículos que hemos leído esta mañana en el Salmo 34. Voy a leer 3 así a voleo. Dice, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, sus oídos están atentos a sus gritos, a sus gemidos de auxilio.
Pero ¿por qué van a gemir? ¿Por qué van a gritar si están tan cómodos? Una persona cómoda no grita, ¿no? Ni gime. Pero dice que el Señor está atento. Sus oídos están atentos y abiertos a los gritos de su pueblo. Dice el verso 18, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Ahora estábamos hablando, ¿no?, de cuántas necesidades, cuánta prueba, cuánto... ¿Verdad? ¿A que sí? Pues es que dice el Señor que está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y Él rescata a los que tienen el espíritu destrozado. ¿Tú te sientes con el corazón quebrantado? ¿Lloras frecuentemente delante del Señor por tu situación? ¿Tu espíritu está destrozado también? ¿Te sientes en lucha? Pues el Señor está cerca de ti. El Señor está en esas lágrimas, está contigo, en esa situación difícil. Él no se aparta. El Señor redimirá a los que le sirven. Nadie que se refugie en Él será condenado. Bueno, vamos a seguir. El orgullo. Otra cosa que el Señor trata en nuestra vida y que poda es la mentira. ¿La mentira la poda el Señor o no la poda en nuestra vida? El orgullo, la mentira, la crítica, los miedos infundados, también los tiene que quitar el Señor. Tienes miedo a cosas que no te van a suceder, ni te están sucediendo y posiblemente nunca te sucedan. La gritería, la lujuria, los deseos impuros, las adicciones, las pasiones desordenadas, la malicia, el enojo, la ira, la amargura, la desidia. ¿Podríamos seguir? ¿Creéis que esos son todos chupones que se van pegando a nuestra vida? ¿Quién tiene que quitarlos? Dios, nuestro Padre, con el poder de su Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos unidos a la vid y la savia de la vid corre por nuestra vida, cuando somos esas criaturas nuevas que Él ha generado y esa savia corre por nuestra vida, oye, estas cosas no te pueden dejar tranquilamente sentado en tu silla, dándole like. Le damos like, tan, like. La mentira, like. No puedes estar tranquilo. No puedes vivir feliz con todas estas cosas en tu vida. Tienes que pedirle al Señor que con su poder las quite de tu vida, porque si no, no vas a llevar fruto. La cuestión es que tenéis que pensar que todas esas cosas las corta, las poda Él mismo en tu hermana, en tu hermano y en tu otra hermana. Las está tratando el Señor. ¿Estamos en un mismo cuerpo? ¿Estamos en un mismo espíritu? ¿Estamos en un mismo Señor? Sí, sí. ¿Estás recibiendo del Señor? Sí, pues Dios la está tratando. Y tú tienes que ser amable con ella. Tú tienes que ser una persona condescendiente, tienes que ser tolerable con ella. No permitir todo lo que se le antoje, pero sí que tienes que ser tolerante. Tienes que amarlo. Dice, tolerantes por amor. Ahora bien, continúa en el verso 11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la Iglesia. Él mismo constituyó los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad, tienen el fin o el propósito de preparar, de perfeccionar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la Iglesia. Es decir, el cuerpo de Cristo. Y fíjate lo que dice, y yo lo he subrayado, no sé si tú quieres subrayarlo, subráyalo. Dice, ese proceso continuará hasta que todos lleguemos a tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. ¿De qué hablábamos al principio? De alcanzar madurez espiritual. Dice, este proceso continuará hasta que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que llegamos a la plena y completa medida, es decir, a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿en qué proceso estás tú? Pero no son los programas los que cambian vidas. ¿Qué es?
el proceso que se está desarrollando en ti. Me da igual el programa. Si no hay un proceso en tu vida de madurez, si no estás recibiendo de Cristo, busca el programa que quieras. Y dice el Señor en el principio de estos versículos, dice que hay quienes serán cortados y que nunca van a experimentar este proceso de crecimiento, de madurez y de fructificación. Eso sí que es triste. Pero aquí no hay personas así. Aquí estamos todos en el proceso. Estamos unidos a Cristo y vamos a permanecer en Cristo. Amén. Fuimos llamados, fuimos redimidos, ¿para qué? Pues para convertirnos en colaboradores del Señor, de un mismo Señor. Entonces, ya no seremos inmaduros, dice y continúa el apóstol Pablo en el versículo 14. Fíjate bien, porque estas palabras no tienen desperdicio. Dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nueva enseñanza o de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la Iglesia. Entonces, ¿cuál es el propósito de que el Padre esté podando mi vida y tu vida? Que te parezcas cada vez más a Cristo. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Y puedes decir, pues eso sí que es un orgullo espiritual, querer parecerse a Cristo. No, una cosa es querer parecerse a Cristo y otra cosa es hacerse pasar por Cristo. Eso es lo que hace es el anticristo. Pero nosotros queremos parecernos a Cristo cada vez más. Lo ha dicho muy bien José antes en su testimonio. Claro, yo no entendía para qué estas cosas, pero ahora estoy entendiendo que el Señor tenía un propósito y el Señor ha mejorado mi vida. Ahora el Señor te ha hecho más humilde, el Señor te ha hecho más amable, el Señor te ha hecho más condescendiente, te ha hecho más tolerante, te ha hecho más amoroso. ¿Por qué? Porque, mira, si estas cosas no se dan en nuestra vida, el Señor va a tener que hacer algo. Va a tener que hacer algo en tu vida para que comprendas que Él lo que quiere es que seas amable, que seas tolerante, que seas una persona que dé fruto, que te parezcas más a Cristo. ¿Y Cristo qué hizo? Pues Cristo muchas veces tuvo que callarse, se calló, fue como un cordero y no dijo nada. Y fue como un cordero al matadero. Y nosotros, ¿nos parecemos en eso? Aunque sea un poco, que no tenemos que ir a la cruz. Bendito sea el Señor, que ya fue por nosotros. Y yo me preguntaba a mí mismo. Dice, ¿qué hay en mí que pueda impedir que yo exalte a Cristo? ¿Puede haber algún impedimento? ¿Qué puede haber? ¿Qué estorbo hay en mi vida para que yo exalte a Cristo, pero que lo exalte vivamente? O sea, decir, que no me corte. En palabras actuales, ¿qué puede hacer? ¿Qué hay? ¿Qué hay en mí que hace que me corte? Que no exalte al Señor, que no le diga te amo. ¿Qué puede haber? Tengo que analizarlo, Eso creo que tenemos que analizarlo todos. ¿Qué puede haber en mi vida que me quite autoridad para exaltar a Cristo? ¿Qué pecado hay? Y si hay pecado, ¿qué pecado se puede resistir al poder de Dios? ¿Al poder de la sangre de Cristo? Ninguno. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Verso 16, estamos finalizando ya estamos acabando, porque creo que tenemos para pensar muchísimo. Pero sobre todo quiero que os vayáis con una idea. Señor, si tú tienes que podar de mi vida, sigue podando, porque yo me quiero parecer más a tu Hijo Jesús. Ya sé que ese sarmiento, ya sé que esa rama que está en la iglesia, que tú has puesto, que tú la has puesto, no la he puesto yo, pues no es como yo, pero tengo que amarla, tengo que ayudarle. No, que la ayude el pastor, ¿no? ¿Qué paso está? El profesional, el pastor, el profesional. Él hace, verso 16, que todo el cuerpo, fíjate bien, o sea, esto es, pues subráyalo y escríbelo 3 veces. Pues yo me acuerdo cuando hacíamos algo mal, éramos pequeños en el colegio y llegábamos tarde a clase. Entre clase y clase había un tiempo y yo llegaba tarde. Bueno, yo y otros muchos. Escribe 100 veces. Y me acuerdo de una frase que la escribí bastantes veces,
que era la hora es la hora y después de la hora ya no es la hora. Porque llegaba tarde. Oye, no se me olvidaba la frase. Dice que el Señor hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Dice, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Fíjate qué bonito, por favor, no me digas que esto no es para escribirlo 500 veces. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás partes se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Cuando un sarmiento, cuando una rama está siendo podada, está dando fruto, hace que toda la vid sea hermosa, que la vid sea una maravilla. Entonces ya no depende de que haga yo solo, sino que cada uno haga su función, la función específica. Es decir, que tú conoces cuáles son tus dones, tú sabes con qué dones te ha dotado el Señor, ¿sabes? Pues ponlo al servicio de la Iglesia y olvídate de cuáles son los dones que tienen otros. Bueno, no te olvides, pero no quieras hacer los dones que otros tienen. ¿Estás siendo podado? Esa es la pregunta que te puedes hacer esta mañana. Señor, ¿yo estoy siendo podado? ¿Qué has detectado en tu vida que te impide exaltar a Cristo? Darle gloria. Pues tal vez es esa circunstancia dolorosa y difícil por la que estás atravesando. Porque el Señor me quiere hacer más humilde, el Señor me quiere hacer más amable, el Señor me quiere hacer más tierno, el Señor me quiere hacer más tolerante, y hay cosas que no me dejan, y el Señor las va a quitar de mi vida. Aquí, en Aposento Alto, tienes que tener la posibilidad de ayudar a otras personas con tu fe. Si tu fe es fuerte, anima a otros. No los desanimes. Si no, no estás hablando de parte suya. Puedes confrontar, sí, con amor. Puedes servir. Dios te ha dado el don del servicio. Pues ponlo al servicio de la Iglesia. Hay muchas cosas que hacer. Tienes conocimientos, úsalos. ¿Para qué? Para que el Evangelio llegue más allá. Tienes posibilidades, tienes un trabajo, tienes conocimientos de lugares donde otros hermanos se puedan alojar, puedes decorar, puedes limpiar, puedes cuidar a otros. Tienes carga por visitar, acude a adorar, acude a orar, acude a exaltar a Cristo, acude a honrar al Señor, porque así estás animando a otros también. Y dice, ¿cómo animo a mis hermanos? Hombre, pues acudiendo a los cultos, alabando al Señor, adorando al Señor, orando con ellos, siempre que puedo. Hay veces que no se puede. Hay un don que aquí en el capítulo 12 de Romanos, que aparece al final, hay un don que es un don de los que casi nadie pide. Así, adivináis cuál es. El don de dar, con generosidad, ¿no? Liberalidad, ¿no? Presidir con solicitud, también. Pues Dios pone todos estos dones en la Iglesia para que todos crezcamos juntos y hagamos de esta vid una vid hermosa, ¿verdad? Ahora, lo que haces en la congregación, pues es simplemente una manifestación de que estás unido a la vid verdadera. Esto, que ahora estamos haciendo aquí, es una manifestación de lo que ya vivo, que es que estoy unido a la vid. Porque separados de Él, nada podemos hacer. El aposento alto, y yo creo que todas las congregaciones que tienen a Cristo como Señor, tienen un propósito que es honrar y glorificar a Jesús. Y que cuando producimos mucho fruto, pues estamos demostrando que somos sus discípulos, nada más. Por lo tanto, la gloria, ¿para quién es? Para Él. ¿Quién hace que su savia y su espíritu corra por nuestra vida? Él, no nosotros.